Trabajó toda su vida en silencio, mientras el mundo la miraba con lástima. Nunca contó su dinero, y sin saberlo, se volvió millonaria. Bienvenido a esta familia de historias que inspiran. Antes de sumergirte en esta historia que toca el alma, no olvides regalarnos un like y comentarnos de dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber desde dónde nos acompañas. En lo alto de una colina donde el viento susurra entre los árboles y las campanas de la iglesia suenan lejanas, vive Doña Mechita. Su casa es pequeña, hecha de adobe y tejas viejas, con una puerta que cruje cada vez que se abre, como si también quisiera contar sus propios años. Las paredes están adornadas con recuerdos bordados por sus propias manos, mariposas de hilo, flores de colores desvanecidos, frases tejidas con paciencia y ternura. Allí, en ese rincón apartado del pueblo, la vida transcurre sin apuros. Doña Mechita tiene más de 70 años, el cabello tan blanco como las nubes de julio y las manos arrugadas por el trabajo, pero aún firmes cuando sostiene la aguja y el hilo. Cada mañana se despierta al canto de los pajaritos y al maullido suave de Fígaro, su inseparable gatito de pelaje gris con una manchita blanca en el pecho. Él es su única compañía, su confidente silencioso, y su calor en las noches frías. A pesar de su edad, Mechita no conoce el descanso. Su máquina de coser sigue sonando por las tardes, entre tazas de té y canciones de antaño. Confecciona vestidos, arregla pantalones, remienda sueños ajenos. No porque tenga que hacerlo, sino porque le da sentido a sus días. Y aunque sus vecinos digan que ya está muy vieja para seguir trabajando, ella siempre responde con una sonrisa tranquila. Mientras pueda mover las manos, no pienso detenerme. Cada jueves, Mechita se reunía con su grupo de amigos jubilados en la plaza del pueblo. Y se sientan en la misma banca de siempre, bajo la sombra de un viejo árbol, compartiendo anécdotas y risas. Algunos fueron abogados, maestros, médicos. Pero todos con pensiones aseguradas, hijos exitosos, y nietos correteando a su alrededor. Todos se sentían realizados, y aunque no lo decían en voz alta, según ellos creían haber ganado la carrera de la vida. Los días pasaban, y en el pequeño grupo de amigos jubilados, las sonrisas eran amables, los saludos afectuosos, pero las palabras verdaderas nacían cuando Doña Mechita ya se había marchado. Es una buena mujer, sí, pero ya está muy mayor como para seguir soñando, decía una de las señoras mientras revolvía su café. A estas alturas, ¿qué más puede hacer? Su vida ya fue, agregaba otro, acomodándose las gafas. Pobre, solo le queda seguir cosiendo hasta que Dios la llame. No lo decían con crueldad, al menos no de forma intencional. Pero tampoco con compasión verdadera. Lo decían como quien ya ha decidido el valor de otra vida sin conocerla, como quien cree que el futuro solo pertenece a los que tienen juventud, títulos o una gran familia. Y así, con comentarios suaves como cuchillos, iban tejiendo a sus espaldas una imagen incompleta de Doña Mechita. Y ella, en el fondo, sabía que hablaban así de ella. No necesitaba oídos jóvenes para entender los gestos, las pausas en las conversaciones cuando ella llegaba, los suspiros disfrazados de pena. Y aunque nunca los enfrentaba, aunque seguía saludando con la misma calidez de siempre, había noches en las que, al cerrar la puerta de su casita, se sentaba en silencio y dejaba que las lágrimas le resbalaran por las mejillas arrugadas. No era odio lo que sentía. Tampoco rabia. Era más bien una tristeza suave, esa que se instala en el pecho cuando uno se da cuenta de que la gente no siempre mira con el corazón. Y a veces lloraba. Sí. En voz baja, acariciando a Fígaro que se le subía a su regazo como si quisiera consolarla. Pero después de un rato, se secaba el rostro, se levantaba despacio y volvía a su costura. Porque Mechita había aprendido algo que los demás aún no, que la paz no depende de la aprobación de otros. Y aunque las palabras duelan,
ella no estaba dispuesta a renunciar a la vida que había construido con esfuerzo, hilo y dignidad. Y no necesitaba demostrar nada. Solo seguir adelante con esa serenidad que no grita, pero se siente. Y así, mientras el pueblo dormía, y los demás soñaban con lo que ya habían logrado, Mechita soñaba despierta con lo que aún podía ser. Los días se deslizaban suaves, como hojas que caen sin hacer ruido. El pueblo parecía moverse en cámara lenta, y mientras muchos de sus amigos jubilados aprovechaban el retiro para descansar, viajar o compartir con sus familias, doña Mechita seguía tejiendo su rutina con la precisión de un reloj antiguo. Cada mañana se levantaba con el primer rayo de sol. Se lavaba el rostro con agua fría, le servía leche tibia a Fígaro y tomaba una taza de mate con pan duro que remojaba lentamente. Luego, encendía su vieja máquina de coser y comenzaba su jornada. Y nunca se quejaba del trabajo. Al contrario, parecía encontrar en cada puntada una forma de mantenerse viva, útil, despierta. Mechita no ganaba grandes sumas de dinero. Pero lo poco que recibía, lo cuidaba con esmero. Anotaba cada ganancia en un cuadernito con tapas verdes, evitaba gastos innecesarios y, sin que nadie lo supiera, apartaba siempre una parte. No para comprarse algo. No para presumir. Simplemente lo guardaba. Y ese dinero, con el paso de los años, fue a parar a un viejo saquillo de tela que guardaba en lo más alto de su armario. El saquillo tenía bordados de flores azules, hechos a mano por su madre muchos años atrás. Y cada vez que Mechita metía un billete o unas monedas allí, lo hacía con una sonrisa nostálgica, como si su madre aún la acompañara en cada decisión. Nunca contaba lo que tenía. Nunca abría el saquillo para revisar. Solo lo ataba con cuidado y lo colocaba de nuevo en su escondite. Para ella, no era una fortuna. Era un gesto. Una costumbre. Un símbolo de responsabilidad que había aprendido desde niña. Guarda algo para mañana, hija, aunque hoy te alcance, solía decirle su madre. Y así, entre días simples y tardes silenciosas, doña Mechita fue construyendo una riqueza que ni ella misma imaginaba. No una riqueza de oro ni de lujos, sino una tejida con hilos de disciplina, constancia y amor propio. Pero nadie lo sabía. Nadie lo sospechaba. Porque las verdaderas riquezas, las que duran, casi siempre se hacen en silencio y se guardan en el corazón o en un saquillo bordado que espera su momento, sin prisa y sin ruido. El invierno llegó con sus vientos fríos y sus cielos grises. Y, como suele pasar con los cuerpos que han trabajado toda una vida sin descanso, una mañana doña Mechita despertó con fiebre y sin fuerzas. No era grave, pero por primera vez en muchos años, no pudo levantarse a coser ni preparar su propio desayuno. Y la noticia no tardó en llegar a oídos de su sobrina Clara, una joven dulce y despierta, que vivía en la ciudad y tenía estudios en administración y finanzas. Y sin pensarlo dos veces, Clara dejó todo y viajó al pueblo para cuidar a su tía. Aunque no se veían con frecuencia, siempre la había admirado en silencio. Pues sabía que Mechita era trabajadora y noble, pero nunca imaginó todo lo que estaba a punto de descubrir. Mientras doña Mechita se recuperaba en casa y pasaba gran parte del día dormida, Fígaro permanecía a su lado, vigilándola en silencio con sus ojos atentos. Y en esos momentos de calma, Clara se encargaba de la casa, limpiaba despacio cada rincón, lavaba las cortinas, ordenaba los estantes y revisaba una por una las cajas donde doña Mechita guardaba telas, hilos y cuadernos antiguos. Todo lo hacía con cuidado, sin imaginar que entre esos objetos se escondía una historia mucho más grande de lo que parecía. Fue en medio de ese orden silencioso que, casi por accidente, encontró el viejo saquillo bordado. Estaba escondido entre mantas, envuelto con cuidado, como si fuera un pequeño tesoro olvidado. Clara lo desató con respeto, sin saber qué encontraría, y al hacerlo,
se quedó inmóvil. Había billetes, monedas y papeles cuidadosamente doblados. Todo estaba guardado allí, no con un orden exacto, pero sí con un propósito evidente. Clara comenzó a contar despacio, a sumar con atención y a anotar cada monto. Al principio creyó que se trataba de una pequeña reserva, algo casi simbólico. Pero a medida que sacaba más y más dinero, su sorpresa no dejaba de crecer. Lo que había allí no era poco. Era una pequeña fortuna. Había sido reunida a lo largo de muchos años, quizá de toda una vida, guardando con paciencia una parte de lo poco que doña Mechita ganaba. No había magia ni suerte de por medio. Solo hábitos constantes, disciplina silenciosa y un profundo respeto por el valor de su propio trabajo. Clara sintió un nudo en la garganta. Y en ese instante comprendió que su tía, a quien muchos miraban con lástima, era en realidad una mujer admirable. Y entendió también que ese dinero no era lo más valioso que había allí, lo más importante era lo que representaba, la libertad de alguien que nunca se rindió, que eligió una vida sencilla y que, sin hacer ruido, construyó una vida digna. Sin decir una sola palabra, Clara volvió a guardar cada billete en su lugar. Ató el saquillo con el mismo nudo suave que había encontrado y lo colocó exactamente donde estaba. No era el momento de hablar. Esperaría a que doña Mechita se sintiera fuerte otra vez. Porque antes de decirle que tenía mucho más de lo que imaginaba, quería que supiera, por fin, cuánto valía su historia. Pasaron los días, y poco a poco doña Mechita fue recuperando fuerzas. El color volvió a sus mejillas, sus pasos ganaron firmeza, y sus manos, aunque un poco más lentas, retomaron con cariño el hilo y la aguja. Fígaro ronroneaba feliz, y Clara, su sobrina, la miraba con admiración silenciosa, esperando el momento adecuado para hablar. Y así, una tarde, mientras compartían una taza de té y el sol dorado se colaba por la ventana, Clara se armó de valor. Con dulzura y respeto, le contó a su tía lo que había descubierto durante su recuperación, el saquillo bordado, los ahorros, la constancia convertida en capital. Y entonces le hizo una propuesta. Tía, ¿y si lo depositamos todo en el banco? Podrías vivir tranquila, sin trabajar más. Y con los intereses te alcanzaría para vivir bien, sin preocupaciones. Doña Mechita guardó silencio unos instantes. Sus ojos se perdieron en el vapor que subía de la taza, y luego sonrió con ternura. Gracias, hijita, de verdad. Pero yo no quiero dejar de trabajar. Esto, dijo señalando su costura, no es por necesidad, es por amor. A mí esto me da vida. Clara no insistió. Solo asintió, entendiendo que había decisiones que no se tomaban con la cabeza, sino con el alma. Y así fue como doña Mechita, con la ayuda de su sobrina, ideó un plan que combinaba sabiduría y propósito. Decidió depositar el 30% de sus ahorros en el banco como un respaldo para el futuro. El 50% lo usó para comprar un local amplio y bien ubicado en el corazón del pueblo, con ventanales grandes por donde entraba la luz de la mañana. Y con el 20% restante compró telas, hilos, botones y agujas. Y contrató a 2 costureras jóvenes que buscaban una oportunidad. El local se convirtió en un taller lleno de vida, las máquinas sonaban como música, las telas colgaban en colores vivos, y en las paredes había retratos de mujeres trabajadoras, fuertes y alegres. Mechita no solo había abierto un negocio, había abierto una puerta para que otras como ella pudieran crecer. Y como Clara llevaba años buscando trabajo sin éxito, se quedó a vivir con su tía y juntas formaron un equipo hermoso. Clara se encargaba de las cuentas, los pedidos, la organización. Y Mechita, de la creación, la enseñanza y la inspiración. Los años pasaron, y el taller que comenzó como un pequeño sueño bordado con hilos de esperanza, se convirtió en uno de los espacios más respetados del pueblo.
No por su tamaño, ni por sus vitrinas, ni siquiera por las ganancias. Lo que hacía especial aquel lugar era el alma que lo habitaba. Doña Mechita, con su delantal siempre limpio y sus lentes colgando del cuello, seguía cosiendo cada mañana. Pero ya no estaba sola. A su lado trabajaban jóvenes que encontraban en ella una maestra, una guía, un ejemplo. Y Clara, su sobrina, se había convertido en su socia y su compañía diaria, entre números, agendas y abrazos sinceros. Las personas que antes murmuraban a sus espaldas comenzaron a pasar por el taller. Iban a saludarla, a pedirle consejos o simplemente a quedarse un momento, admirando la paz que se respiraba entre telas y costuras. Algunos se sorprendían. Otros sentían un leve remordimiento por haberla juzgado. Pero doña Mechita nunca habló del pasado. Solo sonreía, servía una taza de té y continuaba trabajando con la misma calma de siempre. No se volvió rica por dejar de trabajar. Se volvió libre porque eligió trabajar con amor. No fue suerte, ni herencia, ni milagro alguno. Fue la disciplina silenciosa de cada día, la constancia sin testigos, la fidelidad a su oficio y el respeto por lo sencillo. Muchos veían la jubilación como un punto final. Para doña Mechita, en cambio, fue apenas una nueva página. Porque comprendió que la edad no define el valor de una vida y que, mientras exista un propósito, los años se vuelven aliados. Su historia, tejida con hilos invisibles, deja una enseñanza profunda. La verdadera riqueza no se guarda solo en bancos ni se mide en números. Se construye con paciencia, se fortalece con disciplina y se comparte a través del ejemplo. Y así, en su casita de adobe convertida en taller, entre el suave maullido de Fígaro y las risas de las costureras, doña Mechita siguió viviendo como siempre soñó, sin lujos, pero con dignidad, sin multitudes, pero rodeada de amor, sin buscar aplausos, pero dejando una huella. Porque hay triunfos que no hacen ruido, pero cambian vidas para siempre. La historia de doña Mechita es un relato profundo de constancia, soledad y resiliencia silenciosa. A pesar de vivir sin familia, sin lujos y siendo subestimada por quienes la rodeaban, ella construyó, puntada a puntada, una vida llena de dignidad y propósito. Y en un mundo donde muchos asocian el valor con la apariencia, el éxito con el ruido y la vejez con el final, doña Mechita demostró que el verdadero poder está en la disciplina diaria. El amor por lo que uno hace y la capacidad de seguir adelante, aunque nadie aplauda. Gracias al descubrimiento de su sobrina y a una decisión valiente, Mechita no solo transformó su vida, sino que abrió oportunidades para otros, demostrando que nunca es tarde para empezar de nuevo. Esta historia nos recuerda que la riqueza más valiosa no siempre se ve, pero se siente en el alma, vivir con propósito, trabajar con amor y dejar una huella, aunque sea en silencio. Y aunque muchos creyeron que su destino era simplemente envejecer en soledad, doña Mechita eligió otro camino, el de vivir con sentido, hasta el último día.